Buenas a todos. Hace mucho tiempo que no grabo videos y la razón por la cual no estaba grabando videos es porque no, ah, bueno, porque hay que hacer varias cosas y una de las cosas que hay que decir es que se debe perder toda esperanza. O sea, se acabó. Chao, se acabó. No me refiero al canal, me refiero a la economía. Eh, para hablar del asunto me voy a concentrar prácticamente en tres cosas. Creo que lo podemos mencionar poco a poco, pero lo voy a hacer en la pizarra como ayuda a memoria y para también compartir. El primero es cuestiones políticas, porque obviamente hay muchísimos datos más. El segundo es la naturaleza de, a ver, ¿cómo es? Commercial real estate. Caos, caos. Y finalmente es que dimensiones. Voy a ir tocando cada uno de estos puntos. No quiero y no pienso tocar muchos más porque ya saben que el asunto se puede prolongar demasiado. Eh, entonces, para mí, no es el fin del canal y todo lo demás, es el fin de tu economía, el mundo se va a ir al demonio. Y ahora sí que no queda ni la más mínima esperanza de que vaya a haber un cambio en eso, lo cual es, bueno, es triste, ¿no? Obviamente yo lo puedo decir, me puedo reír, porque ya se pasa, ¿no? No es, recuerden de que esto es una crisis que viene de largo. Después también creo que se puede recordar que yo durante muchísimo tiempo siempre he dicho, ahora va a suceder, y no, y nunca sucedían digamos, los fuegos artificiales. En otras palabras, nunca hay el llamado del desastre y, digamos, el reconocimiento del desastre a pesar de todos los problemas. Es por eso que yo muchas veces he dicho, se viene el gran desastre y bla, 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 y nunca sucedía eso, pero nunca tenía que decir, y ahora he cambiado de opinión, ¿no? En otras palabras, lo que sucede es que el desastre no va a venir de esta forma, va a venir de otra forma, ¿no? Y digamos, la narrativa subyacente sigue siendo exactamente la misma. Entonces, cuando ahora digo de que se va a ir a todo el demonio, todo crepitó, todo va a crepitar, en- se debe entender comprendiendo que no conocemos bien lo que va a suceder, ni cómo va a suceder, ni cómo va a afectar. En otras palabras, ¿qué es lo que va a pasar en este momento? En este momento, julio 2024. El planeta Tierra, la economía del planeta Tierra está en una depresión económica. Así, está en una depresión económica. La depresión económica se puede volver hiperinflacionaria, donde obviamente no se maneja bien la moneda. Hiperinflacionaria, ¿qué quiere decir? Que sube la inflación al 33% anual. 33% anual, en 3 años se pierde el 99% de la economía, ¿no? Entonces, eso está ahí, eso está ahí. Ahora, lo que está sucediendo es concreta y específicamente una depresión económica. No tiene por qué irle mal a todo el mundo. Hay casos muy bien estudiados, los Estados Unidos en los años 20, 30, Alemania en los años 20, 30 también, ¿no? La depresión de los años 20 golpea a la mayor parte del mundo desarrollado. Entonces, eso está así, eso va a estar en todo el planeta y no quiere decir que te tenga que ir mal a ti. Hay gente que le va muy bien en épocas de depresión económica y hay gente a la que le va muy mal y hay gente a la que le va muy mal y que la gente ya sabe cómo adaptarse y salir del problema. Esa es la situación.
En otras palabras, no hay fuegos artificiales, no tiene por qué haber fuegos artificiales. ¿Y qué quiere decir con eso? La depresión se la va a reconocer, tal vez se la reconozca, habrá que ver si se la reconoce. Dense cuenta de por qué no se la podría reconocer y tiene que ver con este papelito. Este papelito es uno. ¿Cuánto vale? Vale uno. Y ahora, ¿qué sucede si digo este papelito es uno? ¿Y cuánto vale el papelito? Vale 10. Entonces, el 10 vendría a ser su valor monetario. El valor monetario no tiene por qué, que es, como se dice, que está destruyendo la inflación. En otras palabras, solo puedes conseguir un papel con lo que antes conseguías 10. Esa es la inflación, pero todos los índices, la gran parte de los indicadores que miden el Producto Interno Bruto, bueno, el Gross Displacement Product en inglés, todas esas cosas, lo que miden son números y los números y la bolsa de valores misma, lo que mide es los números cuantificables y los números cuantificables pueden subir, 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 mientras la economía se va al demonio, al demonio, al demonio, al demonio, que es lo que está pasando en este mismo instante. Por si acaso con la economía japonesa, con la economía estadounidense, con la economía británica, con la economía francesa, con la economía de todas partes. Es por eso que digo lo que digo. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que los instrumentos utilizados para observar la economía no tienen por qué mostrar que las cosas van mal. Cuando colapsó la economía de Zimbabue, cuando colapsó la economía de Venezuela, los números en la bolsa se miden, que se cuantifican en moneda, estaban hasta por las nubes. Entonces, ese tipo de fuegos artificiales no tiene por qué suceder jamás. Lo que sucede es que crepita la economía real, la economía tuya y mía. ¿Y cuánto va a crepitar esa economía? Depende de cómo se van a comportar las variables. Depende, a ver, por ejemplo, algo tan fácil, ¿no? ¿Cómo se va a comportar tu país? ¿Qué es lo que hace tu país para enfrentar ese fenómeno? Eso es una cosa. La otra cosa es cómo se va a enfrentar tu región a eso. En otras palabras, ¿qué hace tu región? ¿De dónde saca tu dinero tu región? ¿Qué es lo que exporta al resto del país y todo lo demás? ¿No? Entonces, eso puedes tú averiguar, ver qué es lo que va a pasar y va a variar. No es lo mismo en un país tiene un montón de zonas económicas, registros económicos, movimientos económicos, flujos económicos y todo lo demás. Cualquier país. En otras palabras, no va a suceder algo que no sea, que algo sea sencillo. No va a suceder eso. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Estamos en una depresión económica que se puede dar y se puede volver hiperinflacionaria sin ningún problema. El corazón de la economía sigue siendo Estados Unidos y el corazón del problema son esos flujos financieros sin ton ni son que se van a Estados Unidos. Uh, digamos, encuentran su camino a través de los espacios financieros, inversiones aquí y allá, ¿no? Por si acaso, ya, bueno, entonces eso no ha cambiado nada, el asunto sigue siendo tan complejo como era antes. La respuesta y el desastre, el dolor y todo lo demás se está dando en este mismo instante, lo pueden ver donde sea, donde quiera que estén, lo pueden ver. Solo hay que ir al supermercado y ver cuál es el precio de las cosas y preguntar, ¿por qué está esto así? No porque todo esté, al menos en mi país, no hay un problema con todos los productos, Dios mío, pero ya hay problemas con algunos productos. Y por si acaso lo mismo sucede en todo el mundo, hay algunos nudos de hiperinflación brutales aquí y allá, ¿no? Que se están repartiendo y distribuyendo a través de la economía. Bueno, ¿por qué, por qué hay que hacer un cambio? ¿Por qué hay que decir, ¿por qué debo decir yo que se ha perdido toda esperanza, que nos vamos a ir al mismísimo demonio? Eh, Esto es algo personal y esto es, digamos, una visión de las cosas, ¿no? Porque siempre tienes que darte cuenta de cómo estás viendo las cosas y en base a qué estás viendo las cosas. Me doy cuenta de que yo soy una persona sumamente optimista y que siempre veía
¿no? De que en algún momento alguien va a darse cuenta de lo que está pasando, va a dar, y van a comenzar a hacerlas bien las cosas. Por si acaso, hacer bien las cosas no es nada misterioso, ni nada desaforado, ni nada innovador, ni nada. Es algo tan sencillo y tan simple como lo que está haciendo Javier Milei en Argentina. La única diferencia que yo tengo con Javier Milei es de que él ve que va a haber crecimiento y bla, bla, bla. Yo no veo nada de eso. Yo veo de que tiene la economía argentina tiene que adaptarse a una depresión económica y gracias a Javier Milei lo va a hacer bien, por más que va a doler, por más que va a doler. Pero gracias a él lo va a hacer bien. Bueno, entonces lo que deberían hacer todas las economías es hacer lo que Javier Milei está haciendo. Entonces, desde mi mente, desde el trasfondo de mi mente, veo el mundo de que debería haber, ¿no? Recapacitado, de que alguien debería haber dicho, como que esto no está funcionando. Y que por lo tanto se haga lo que se tiene que hacer, que es lo que está haciendo Javier Milei, recortes, reducir lo que se llama la dominancia fiscal, dominancia, no me acuerdo qué tipo es. Pero digamos que el Estado deje de ser tan botarate, porque ese es el problema, ese es el corazón del problema. El corazón del problema lo puedo dar una cruda analogía, es como un tipo que entra a tu casa y te quita cosas y las arroja a la basura. Así un desaforado, pero de esos. Y tú, en vez de impedir que el tipo siga destruyendo, lo que haces es que dices, pucha, ahora voy a tener que comprar de nuevo eso. No, que imagina que el tipo venga y te destruye todos tus sartenes y los bota a la basura. Entonces tú dices, pucha, voy a tener que sacar un crédito para comprarme todos los sartenes, mientras tanto iré a comprar uno baratito. No, entonces ese es el problema con la economía. Hay una estupidez que no se puede creer y no se puede comprender, gente. No se puede creer lo estúpidos que son los países que en este momento tenían algo de dinero. No se puede creer. Por si acaso les puedo dar un número y un ejemplo, porque irnos a los detalles, mencionar todo lo demás, se hace demasiado largo. Entonces, ¿cuál es el ejemplo concreto? 2,4 billones, trillions en inglés, gastados en Afganistán en 20 años de ocupación para no lograr nada. Nada, pero nada de nada. Nada. Tú agarras ese monto de dinero, se lo das a la persona más imbécil del planeta Tierra y hace algo lindo. ¿Por qué? Porque la gente que es tonta se da cuenta que lo es tonta y por lo tanto buscaría a otra persona para que le ayude del manejo del dinero. Pero ¿qué es lo que dice Estados Unidos con la ayuda de todos los países de la OTAN, todas las ONGs del planeta Tierra, con todo ese grupo de gente? No hizo nada, no logró nada. Ahora, imagínense esa conducta con todos los presupuestos anuales en lo que tú quieras. Ese es el problema mundial. Y obviamente no se lo está abordando, no sé, y todo lo demás. Sin embargo, hay un kilo de eventos que me hicieron así perder absolutamente toda la esperanza por un cambio. Por si acaso, ya saben que sí podemos pensar en cuestiones positivas en medio del desastre pavoroso. Solamente encuentro dos, pero que son muy concretas, las puedo mencionar. Una es la conducta de la economía japonesa, que recién este año, creo, recién este año decidieron hacer algo con su economía que no sea flexibilización cuantitativa. Hasta este año o a finales del año pasado estaban en flexibilización cuantitativa, destruyendo el poder adquisitivo del yen japonés. Destruyendo así, pero pavorosamente. Creo que el año pasado o el anteaño pasado perdió el 20% respecto al dólar. Eso es, gente, eso es ir al supermercado y que las cosas estén como para asustarte. Bueno, pero el mercado, bueno, los japoneses este año o el año pasado recapacitaron.
Entonces, esa es una buena noticia, por más que están tembleques. La otra única buena noticia es Jerome Powell con la Reserva Federal de Estados Unidos, que sigue con sus altos tipos de interés. Pero esos son los únicos brotes verdes en lo que es un mar de estupidez e ineptitud increíbles. Increíbles. Entonces, ¿por qué yo ya he renunciado a la esperanza? Porque he visto entrevista tras entrevista a líderes políticos europeos, estadounidenses, canadienses, australianos, neozelandeses. Ya saben que yo hablo unos cuantos idiomas, hablo dos idiomas, puedo comprender más o menos otros, no puedo prestar atención a todo, nadie puede prestar atención a todo. Entonces, solamente lo que he estado pudiendo ver, por ejemplo, en Euronews, entonces es imbécil tras imbécil, tras imbécil, tras imbécil, tras imbécil. Y ahí tú dices, por Dios, nadie quiere ver el problema. Que el problema es muy sencillo. Exceso de gasto del Estado. Ah, bueno, entonces, mientras se ve el problema, mientras alguien dice que hay algo que no me huele bien, existe la posibilidad de resolverlo, de abordarlo, de definirlo, de buscar cómo se comporta mecánicamente, ¿no? Si tú dices aquí hay un problema, ¿qué ha sucedido? Bueno, han sucedido un montón de cosas y por eso solamente me debo limitar a mencionar dos cosas. Las elecciones en Francia y la subida de tipos de interés, la bajada de tipos de interés en Europa. En otras palabras, ya, hay demasiada liquidez en el mercado, hay una construcción, una entelequia financiera innecesaria en la economía mundial. No, eso es algo concreto, específico, observable, identificable, definible, cuantificable, si, digamos, tuviésemos tiempo y los mecanismos para hacerlo. Hay demasiado dinero acá, en este punto, en este punto, en este punto y en este punto. Las razones por las cuales hay demasiado dinero en esos puntos tiene que ver con el predominio fiscal. Algo así es la expresión para hablar de que el Estado tiene demasiado poder dentro de la economía. Y por lo tanto, en cómo está la economía. ¿Qué hago para el rey? El rey es el Estado, esa es la economía del planeta. O sea, eso está mal. Eso está mal. Pero esa es la razón de que esté así desordenado, mal estructurado, destruyendo los índices Gini, por si acaso, si es que alguien quiere verlos. Entonces, a ese esquema enfermo, a esa estructura enferma, tú lo que tienes que hacer es quitarle dinero, quitarle liquidez, ¿sí? Para que no se pierda poder adquisitivo, para que el poder adquisitivo no acabe donde no debe acabar, para que la economía se vuelva saludable. Ese es el problema. Entonces, el hecho de que el Banco Central Europeo en manos de Christine Lagarde, que vuelve a ser una bestia negra dentro de lo que es el panorama mundial de cuestiones económicas y políticas, ha hecho lo equivocado. En otras palabras, ha visto problemas y tumultos en la economía europea y ha dicho, uy, tenemos que bajar los tipos de interés para insertar liquidez, lo cual es lo contrario de lo que se debería hacer. Pero el hecho de que lo haga quiere decir que ya han tomado una decisión, ya hay una metodología por detrás, ya hay una incompetencia e incapacidad y falta de voluntad de ver el problema tal cual es. Entonces, esa es una de las razones por las cuales yo simplemente ya puedo declarar que no queda la más mínima esperanza de que exista la posibilidad de evitar este desastre que en este momento nos rodea por todas partes. Una vez más, al centro va a ser peor. Bueno, entonces ahí podemos hablar de cuestiones políticas y rápidamente voy a mencionar lo que ha sucedido en Francia. Por si acaso lo mismo ha sucedido en el Reino Unido,
Eh, si hay problemas sociales, entonces tú tienes que dar una respuesta. Tanto en el Reino Unido, que tiene problemas, como en Francia, que también tiene un montón de problemas, se han dado elecciones. En Francia, concretamente, ha ganado la lacra social. La lacra social, o sea, no es algo que se pueda entender en los países subdesarrollados y no es algo que creo que los países desarrollados entiendan bien. ¿A qué me refiero yo cuando digo lacra social? Eh, en mi país, Bolivia, que hay gente pobre, la gente pobre te da pena. ¿Por qué te da pena la gente pobre? Porque no tiene, no tiene. ¿Qué no tiene? Le falta un montón de cosas, pues, ¿no? Por eso son pobres. Entonces, pero también le falta oportunidades, le falta educación, le falta, digamos, un techo cómodo y todo ese tipo de cosas. En otras palabras, hay un montón de faltas. Y tú sabes que nadie le está dando plata a esas personas y por lo tanto esas personas que están haciendo el esfuerzo de venderte algo, de aunque sea pedir limosna o lo que sea, esas personas te dan pena. En el primer mundo, en los países desarrollados, no es así. No existe la gente pobre per se. Existe la gente desocupada a la que se le da plata. Y mientras más grande es el estado de bienestar del país, más plata se le da a esa gente. Y tú tienes ahí una falta de ética y un crecimiento con falta de ética pavoroso. ¿Por qué? Porque eres pobre, inútil, te vuelves flojo. Porque, a ver, ¿qué prefieres tú? ¿Trabajar por poco dinero o recibir algo de dinero sin trabajar? Entonces, todo ese tipo de gente se va volviendo mala. No es que sean malos, se vuelven malos por la propia dinámica del pavoroso sistema. Entonces imagínate al hijo del hijo del hijo de la gente a la que se ha vuelto inútil, pero por generaciones, eso es la lacra social. Eso es lo peor pero de lo peor de la sociedad que no se puede imaginar con criterio de riqueza, pobreza, clase media. No es eso, es otra cosa. Esa gente ha ganado las elecciones en Francia. Y también en el Reino Unido. Son lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. Obviamente hay un montón de gente de supuestamente clase media, ¿no? Que está ahí por ayudar a la gentecita pobre, ¿no? Ese tipo de gente que es lo peor de lo peor. Por si acaso, como Jill Biden, como Joe Biden. No sé, ya, bueno, se podría hablar mucho de lo que es las elecciones francesas, podríamos hablar de las elecciones inglesas o lo que va a pasar en los Estados Unidos. Se puede hablar largo sobre cada aspecto y todo lo demás en otra ocasión. Ahora solamente corresponde decir que ha ganado lo peor de lo peor, que es una estupidez de Emmanuel Macron, es una estupidez política. Por si acaso es una victoria legislativa y el gobierno de Macron puede elegir gobernar en minoría, que es lo que se debería hacer, que son unas tonterías, unas definiciones de incompetencia de lo que es el manejo del Estado que no se puede creer que se den. Ya. Pero entonces, déjenme terminar mi ilustración de lo que es lo peor de lo peor en política. Un ejemplo es Joe Biden. Joe Biden y su esposa y toda la camarilla de basura que está en este momento en el gobierno de Estados Unidos. Eh, Sabemos que Joe Biden está mal y que debería de simplemente decir, estoy mal y que sea Kamala Harris la presidenta, yo me retiro, muchísimas gracias, ¿no? Así, debería con elegancia retirarse. No se ha hecho eso. Eh, Joe Biden está con problemas cada vez, no, ya saben, es obviamente una persona mayor, pero es una persona mayor con problemas mentales, ¿no? En otras palabras, está con senectud y cada vez está peor.
se ha visto eso en el debate de hace pocos años, que no tiene nada que ver con su rendimiento del debate de hace 3, 4 años. ¿Eso qué quiere decir? Que Joe Biden estaba cada vez peor, 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 y las personas cercanas a él sabían de su condición. Y en vez de con elegancia retirarse, lo que hacen es, ¿no? A aferrarse a lo que puedan hacer y a cuanto puedan cubrir y tapar. ¿Y por qué hacen eso? Porque son gente basura, que les gusta vivir en la casa descomunal. Imaginen cómo es la Casa Blanca para unas personas que son apenas, digamos, clase media alta en Estados Unidos. La Casa Blanca es una casa de recontra, ultra, archi, super millonarios. Si es tu casa, tienes tu jet privado, tú tienes tu campo privado. O sea, si tú lo ves en vez de como algo del Estado por el que tú estás trabajando, lo ves como algo tuyo que puedes disfrutar y gozar, entonces ahí tú puedes ver, no, que esa gente es gente basura. Ese tipo de gente basura es el que está ahora de gobierno en el Reino Unido, en el legislativo francés y Dios mío, todos esos. Entonces, ¿qué tipo de respuesta va a poder provenir de ese tipo de gente? Ninguna, ninguna. Entonces, por el lado político, desesperanza total, se viene el gran problema, va a doler muchísimo, no es algo más que una depresión económica. La depresión económica la podemos enfrentar de muy buena manera, no tiene por qué ser sufrimiento y todo lo demás. Obviamente va a haber muchísimo de eso donde corresponda, sobre todo en Europa, sobre todo en Estados Unidos, porque podemos ver que ahí los países y los líderes políticos demuestran una incompetencia supina, una incompetencia total. Ya, pero hay, como pueden ver acá, también hay otras cosas que nos hacen perder la esperanza total. Entonces, vayamos a esto. Política, no hay esperanza. Todo es una porquería, gente inútil, inepta, a más no dar. No veo, no veo ni el asomo de un Milei en Europa, en, bueno, ya saben, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, en todos esos países. En Asia es otra, el cantar, están confundidos, están asustados y no saben qué hacer, pero siquiera están asustados y confundidos, como Jerome Powell a cargo de la Reserva Federal en Estados Unidos. Ya, ¿por qué están confundidos y asustados? Por esto. CRE quiere decir Commercial Real Estate. Por si acaso, State con E. Eso es bienes raíces comerciales. ¿Qué es lo que ha sucedido con bienes raíces comerciales? Uh, digamos que tú compras, ¿cuánto cuesta un edificio comercial? En otras palabras, un edificio para oficinas. ¿Cuánto cuesta un edificio? Cuesta 100. Entonces tú eres inteligente y dices, te lo compro en 80. ¿Qué sucede? Hay el colapso de los precios del commercial real estate, en otras palabras, de los bienes raíces. Hay el colapso. ¿Cuánto vale ahora? Cuesta 40. 40. ¿Eso qué quiere decir? Tú has pagado 80. Si tú lo vendes ahora, vas a cobrar 40 y por lo tanto habrás perdido 40. Si tú no lo vendes, entonces esos 40 que has perdido se llaman unrealized losses. Pérdidas no realizadas o no actualizadas o como se traduzca bien, no lo sé. Pero quiere decir de que son pérdidas que tú tienes en tu libro y en el valor de tus libros, pero de que tú no las tienes en el mercado todavía, porque puedes postergar la venta de tus bienes raíces, ¿no? O sea, ese es tu plan, ese es evitar las pérdidas en este momento. Pero ¿qué sucede si te empuja tu necesidad de liquidez? Ya, el año pasado
quebraron 6 bancos por todo el desastre que hay en el commercial real estate. 6 bancos. El año pasado se hizo un fondo de emergencia para lidiar con estos problemas. Sabemos, este año hay siquiera 2 bancos que han caído, o siquiera uno. En otras palabras, sabemos que hay un caos en el mercado de bienes raíces comerciales en Estados Unidos y proyectado a lo largo y ancho del mundo. Hay bancos japoneses que han sufrido golpes brutales. 60.000 millones de dólares de búsqueda de liquidez en bancos japoneses debido al caos del commercial real estate. Se sabe que hay 1.3 billones, trillions en inglés, 1.3 trillions de pérdidas no realizadas por el commercial real estate. Sabemos, ahora, esas pérdidas son mayores que las que ocasionaron la crisis financiera global de 2008. Ahora, o sea, en este momento. Entonces, también sabemos y conocemos bien la dimensión del asunto y se las puedo mostrar. Entonces, les voy a mostrar la dimensión, pero denme un segundo, voy a abrir acá la otra pestaña. Voy a entrar y ahora sí, ahora puedo compartir y aquí voy a buscar el US Debt Clock, ¿no? US Debt Clock. Esto es, que ya me envía directo a esto. Denle un segundito para que se cargue. Entonces, conocemos, bueno, denle un segundito, estos son sus propagandas, por si acaso son propagandas buenas, en el sentido de son para que ahorres dinero. Entonces aquí, espera un segundito. Lo que pasa es que aquí tengo que cerrar acá. Ya. Aquí tenemos la deuda nacional de Estados Unidos que quemando, está quemando dinero, porque ya saben que una cosa es deuda y otra cosa es deuda mala sobre deuda mala. En otras palabras, cuando tú no tienes la capacidad de pagar tu deuda y acumulas deuda, eso es deuda mala. Eso ya es algo dañino. Si tú lo haces en un país, entonces lo que estás haciendo, estás destruyendo los bienes de algo, estás destruyendo la riqueza en algún punto. Esto no es algo que digamos, no importa, los multimillonarios pierden. No, 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 no. Esto es la gente. Eh, Antes los Estados Unidos creo que gastaba $1 millón cada 5 minutos. Ahora está en 31 segundos, gente. Cada 31 segundos se incrementa el déficit de Estados Unidos en $1 millón. Entonces, ese es el tamaño, esa es la dimensión del loco imbécil que está quemando las cosas. Recuerden de que yo hice la analogía de que el problema económico es un taradazo que está reventando y destrozando las cosas. Lo hace a un ritmo solo el gobierno federal, gente, solo el gobierno federal. Añádenle las empresas, los otros países, los gobiernos de estados, los gobiernos municipales, los condados, o sea, bueno. Pero entonces, destruyendo a un ritmo de $1 millón cada 30 segundos. Imagínate que un pirómano viene y quema ¿cuánto? Quema todo lo que tú posees, porque tiene que destruir $1 millón cada 30 segundos. Y cuando termina de quemar $1 millón, pasa a la casa de al lado y en 30 segundos tiene que quemar otro $1 millón. Esa es la dimensión del problema. Y aquí, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Y todo lo demás. Así de fácil. ¿En qué puedes trabajar?
¿Qué puedes saber? ¿Qué puedes aprender? Esto es una depresión económica, es una depresión económica en todo el planeta Tierra. No va a ser para nada igual el rendimiento ni las posibilidades, las mismas posibilidades en todas partes. Y tampoco a nivel individual. En otras palabras, podrías estar bien, pero el mundo va a sufrir y todo el sufrimiento que venga se lo merece, porque, bueno, porque lo han hecho mal y lo han hecho mal sin clemencia. Y como no hay clemencia, ni piedad, ni todo lo demás, no va a haber perdón. Y entonces, bueno, y entonces ahí, ¿qué hacemos? Cada uno tiene que dar su respuesta. Ah, hasta la próxima.